la Procuraduría General de la República dio a conocer un comunicado en torno a las investigaciones que está llevando a cabo sobre el caso Odebrecht. Recordemos que el Ministerio Público tiene hasta el 9 de junio, es decir, hasta principio del próximo mes, no queda más que alrededor de 34 días, para presentar los resultados de las investigaciones que ha estado llevando a cabo en torno a este caso, presentar el expediente acusatorio de producto de estas investigaciones ante la justicia dominicana para que la justicia dominicana indique si este caso tiene en cada uno de los imputados los méritos necesarios para irse a un juicio de fondo. Pues ayer, en el comunicado de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público indicó que ha estado rastreando el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y de transacciones, así como ha estado realizando análisis de documentos diversos y que en estas investigaciones que ha estado desarrollando han surgido nombres específicos de particulares y de empresas. Hasta acá todo bien, sin embargo llama la atención varios de los aspectos que destaca el comunicado. El primero de ellos es el que el Ministerio Público insiste en que, sin importar el estatus político, social o profesional, toda persona está en el deber de ser requerida por el Ministerio Público para que suministre las informaciones que esta institución del Estado Dominicano solicite. Y señala el Ministerio Público acá mismo en el comunicado, y cito, es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencia imprudente. Es un elemento que llama poderosamente la atención, como los otros aspectos que destaca este informe, en el sentido de que no se pueden revelar informaciones que está investigando el Ministerio Público ante los medios de comunicación, y advierte que de divulgar documentos o informaciones referidas a la intimidad del proceso, esto pudiera significar un delito que el Ministerio Público está en la disposición de darle seguimiento. Bueno, este aspecto, entre otros, ha generado desde el día de ayer muchos rumores, muchas preocupaciones de distintos sectores que han reaccionado frente a la posibilidad de que este comunicado esté referido o a determinadas personas o grupos de manera particular o a determinadas empresas. Habría que ver en el transcurso de esta semana qué es lo que definitivamente va a salir. De todas formas, el Ministerio Público está en la obligación de seguir profundizando estas investigaciones relacionadas con el caso de Odebrecht y de presentar un expediente muy bien sustentado el próximo 9 de junio, de manera que no haya excusa alguna para que una investigación de esta naturaleza se caiga en la justicia dominicana. Mira, Javier, yo lamento que este comunicado no haya sido leído por algún funcionario del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría General de la República, porque en la comunicación el tono con el que se dicen las cosas, las inflexiones hacen que se interprete mejor cómo quiere usted que llegue ese mensaje a la población. Yo creo que de entrada podemos decir que es bueno que la Procuraduría General de la República está diciendo que con las pruebas que tiene en sus manos ha decidido indagar y profundizar un poco más en el caso Odebrecht, y que está investigando nombres de personas y empresas que podrían ser llamadas para investigación y que tendrían que entregar una serie de documentos al Ministerio Público con relación a este caso. Ahora, lo que me llama la atención de ese comunicado es que yo no sé si le están pidiendo permiso a esa gente o casi excusas, porque cuando tú te lees el contenido de los primeros párrafos, es una explicación que el Ministerio Público, yo entiendo que no tiene que dar.
En la medida en que todos sabemos que si usted forma parte de un proceso de investigación y la Procuraduría General de la República lo llama para un interrogatorio, usted tiene que entregar los documentos, es su deber como ciudadano entregar todos los documentos que el Ministerio Público le requiera. Entonces, por eso digo que es importante ver el tono, porque no sé si es una advertencia o una explicación para que no herir sensibilidades de gente que tal vez no está acostumbrada a ir a las oficinas del Ministerio Público. Vamos a decir que hay voluntad, que por lo que dice el comunicado, a partir de ahora el Ministerio Público se va a dedicar a llamar a empresas y personas que aparentemente no están acostumbrados a pasar por ahí, porque dice, los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para eso es normal y que se soliciten documentos, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales, y luego está la advertencia a la que tú hacías referencia. Es importante destacar que, sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se le soliciten, y por el momento esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. ¿Es una explicación? ¿Es una advertencia? ¿Para quién o por qué? ¿Es para que a nivel superior se sepan lo que estamos y por qué vamos a llamar a tal o cual persona? ¿Para no herir sensibilidades? No sabemos, pero en términos generales, la realidad es que si leemos ese párrafo con detenimiento, entendemos que ese es el papel del Ministerio Público. Claro. Ahora, me preocupa todavía mucho más el hecho de que se haga una advertencia con relación a la información que se pueda obtener y publicar con relación a este asunto. El caso Odebrecht es un caso de interés público y llama la atención que el Ministerio Público haga una advertencia, porque así lo hace y dice, advertimos que salvo la autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de este proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de pruebas o se presente acusación formal. Y lo digo porque en procesos como este son muchos los datos que suelen sacar los medios de comunicación por investigaciones propias o atendiendo a datos y referencias que se obtienen precisamente porque o se filtran datos o porque la prensa no está sentada con las manos cruzadas esperando que el Ministerio Público un día haga una rueda de prensa con relación al caso. Ajá. Y el obtener datos relevantes que le permitan a un medio de comunicación darle seguimiento a este expediente y determinar quién podría estar siendo citado, por qué está siendo citado, siempre y cuando no se incurra en difamación o injuria, los medios de comunicación tienen el derecho de publicar esa información porque es de interés público. Entonces, hay una línea muy fina que los medios de comunicación debemos saber manejar. Y obviamente sabemos que eso implica un alto nivel de responsabilidad sobre lo que se dice, pero que el Ministerio Público a través de esta rueda de prensa haga una especie de advertencia, una nota de prensa que diga, advertimos, y primero dice, deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial, el tema de la investigación. Todos sabemos que en este tipo de casos se filtran datos, pero que la prensa que está dándole seguimiento a este caso, en la medida en que vea la entrada, ya sea por la puerta trasera a la Procuraduría, de 2 o 3 personas, tendrá la responsabilidad incluso de darle seguimiento a este caso y de investigar qué se busca. Y si se publica eso, no es correcto que el Ministerio Público haga una nota indicando que son pasibles de ser demandados. ¿Quiénes? ¿A quiénes se va a demandar? Claro. Siempre y cuando no se incurra en lo que realmente constituiría un delito, que sería difamar o injuriar a una persona. Y es que el mismo Código Penal, y ayer escribía Fabián Melo, ex fiscal, un tuit diciendo que el mismo Código Penal protege a los medios de comunicación en este sentido, atendiendo al artículo 290 sobre el carácter de las acusaciones, y dice que cuando el imputado es un funcionario público a quien se le atribuye la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de él, o se trata de una infracción que afecta al patrimonio público
o se trata de una infracción que afecta al patrimonio público, como el caso de Odebrecht, los medios de comunicación pueden tener acceso a aquellas actuaciones que a juicio del Ministerio Público no perjudican la investigación ni vulneren los derechos del imputado. Siempre y cuando no se vulneren los derechos del imputado o un medio de comunicación obtenga pruebas por su propia cuenta, ¿qué consecuencias podría tener cuando en realidad, por lo general en este país, los casos son a la inversa? Los medios investigan y en muchas ocasiones no tienen los casos consecuencias en la justicia dominicana. Por eso es muy importante estar pendiente de lo que va a pasar durante los próximos días con relación a este caso de Odebrecht y a esta investigación del Ministerio Público. Recordemos que hasta ahora hay 14 encartados en el caso de Odebrecht. Rápidamente recordemos esa lista de los encartados en este caso. Estamos hablando de Radamés Segura, de Temístocles Montaz, Andrés Bautista, Rudy González, Conrado Pitaluga, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Tommy Galán, César Sánchez, Alfredo Pacheco, Bernardo Castellanos, Roberto Rodríguez, Máximo de Olio, Julio César Valentín. Estos son los encartados hasta ahora. Y claro, se ha estado demandando al Ministerio Público una investigación seria y exhaustiva de manera que se identifique cualquier otro responsable en este caso de Odebrecht, porque para algunos no están todos los que son. No sabemos si son todos los que están, si todos los que están encartados realmente tienen responsabilidades, pero muchos indican que faltan personas en una red tan compleja de corrupción como la que se armó en torno al caso de Odebrecht, que implicó contratos fraudulentos del Estado Dominicano por, dice Odebrecht que pagó 92 millones de dólares, pero habría que ver, y es de lo que debe determinar la investigación, realmente hasta qué monto, hasta qué punto, qué dimensiones realmente tuvo el soborno, cuando en otros países que daban cifras específicas, las investigaciones han estado demostrando que lo que aportó Odebrecht como soborno fue mucho más de lo que apareció inicialmente en esta investigación llevada a cabo por los Estados Unidos, pero esto del pago de soborno es un aspecto de otros aspectos vinculados al caso de Odebrecht, como es el caso, por ejemplo, de las sobrevaluaciones en esas obras de las que ya hemos estado hablando. Por eso se ha insistido que esa investigación debe determinar todos los responsables en este caso de Odebrecht. En el comunicado ayer parece que hay varias cosas que sí que quedan claras en el siguiente sentido y que deben terminar de aclararse durante los próximos días. Bueno, que parece ser, o horas exactamente, parece ser que en las investigaciones ha habido que investigar cuentas, documentos o transacciones de personas que tienen determinado tipo de poder político o de carácter económico o en términos profesionales. Uno lee el comunicado y eso queda claro, de que se ha tocado a gente que tradicionalmente en el país se entiende intocable, o no que se ha tocado, por lo menos que se ha comenzado a investigar y se le ha pedido rendición de cuentas. Llama la atención en uno de las partes de ese comunicado que habla de que y lo leo, tú lo habías leído, pero lo reitero. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencia imprudentes. Parece que esas personas que de alguna manera están siendo investigadas y que se entienden por encima de la justicia, se están resistiendo a las investigaciones o pudieran estarse resistiendo a las investigaciones. No queda claro si ya no saben o... Ya, exactamente. Ahora, pero por eso habría que ver si esto que tú señalabas de la advertencia, ¿a quién es que se le está haciendo? ¿Se le está haciendo a los medios de comunicación o se le está haciendo a esas personas que se entienden intocables y se resisten a dar información
a la Procuraduría de la República y prefieren dar información a los medios de comunicación. Y por eso, muy probablemente tengamos quizá rueda de prensa o informaciones de personas que en ese sentido están siendo investigados, pero precisamente la opinión pública necesita saber, y coincido totalmente contigo, Amelia, necesita conocer qué es lo que se está haciendo en materia de esta investigación. Y esta investigación que ha estado llevando a cabo el Ministerio Público se ha hecho con mucha reserva, ha salido muy poca información, a diferencia también de otros países donde los ministerios públicos dan información de cómo va avanzando las investigaciones, y esto genera confianza con relación a que se está investigando en la línea que la gente entiende que tiene que ser adecuada para llegar a los verdaderos responsables. Pero, insisto, habría que ver a quienes está haciendo referencia al Ministerio Público o a medios de comunicación o aquellos que se sienten intocables. Mira. Y bueno, en las redes sociales ha estado durante las últimas horas bastante caliente. Mira, yo creo que hay que reconocer que esta nota de prensa da un giro al tema del caso Odebrecht, porque hace días que no oíamos absolutamente nada. Se le había estado pidiendo al Ministerio Público que dijera si en base a los datos que había colectado en sus viajes a Brasil y las solicitudes que hizo a nivel internacional y lo que se supone que Odebrecht debió entregar a partir del acuerdo, si había salido alguna información adicional. Hasta ahora las expresiones del Procurador General de la República estaban relacionadas con aquí están todos los que son. Esta nota de prensa, digamos que le da un giro porque abre la posibilidad de que incluso se incluyan otras personas en el expediente, o por lo menos se indica que se está investigando a otras personas de otras empresas. Lo que parece un poco más coherente, dado el nivel de corrupción que supuestamente desarrolló Odebrecht con el gobierno o con el Estado o con el poder político económico en nuestro país. El alcance de estos lazos de corrupción se determinará en los tribunales, pero cuesta mucho entender que solo estas 14 personas o que entre estas 14 personas están todos los que son. Esta nota de prensa indica que se está investigando a más gente. Entonces, eso por un lado, digamos que da un poquito de esperanza a un pueblo que ha estado pidiendo más. También se podría comprender, y por eso nos queda es cruzar los dedos, que el Ministerio Público insista en el secreto de la investigación, en lo que tiene que ver con su trabajo, en el de ellos, porque tal vez divulgar datos de manera anticipada puede dañar cualquier sorpresa en el proceso que están trabajando. Pero el no dar ciertos pasos de avance que le llenen de confianza a la población, como tú decías, que no se hayan hecho detenciones con consecuencias posteriores, incluso en los tribunales, como ha pasado en otros países. Siempre dicen que no es bueno compararse, pero es imposible en un caso de estas dimensiones no hacerlo. Hacen que uno realmente tenga muchísimo escepticismo con relación al avance de este caso, y por las experiencias anteriores, la larga lista de casos de corrupción, ustedes se la saben perfectamente, igual que nosotros, y la ausencia de consecuencias también. Entonces, digamos que esos dos puntos uno pudiera comprenderlo en ese sentido. Lo que sí llama la atención el tono y la forma en que se hace esta advertencia. No sabemos tampoco si lo que tiene que ver con la divulgación de datos se está relacionada con representantes del mismo Ministerio Público que pudieran filtrar información. Bien, exacto. Habría que ver si está por ahí la cosa, pero ese tipo de advertencia, un caso de tanta relevancia como este, sobre todo para la sociedad dominicana, sobra. Y por eso vamos a ver qué pasa, porque lo que se infiere es que a partir de las próximas horas puedan ocurrir muchas cosas relacionadas con este tema. Hay muchos rumores y como son informaciones no confirmadas, vamos a esperar a ver qué sucede, pero evidentemente que en los alrededores de la Procuraduría General de la República habrá mucho interés el día de hoy, de saber si llega gente. No se sabe si durante este fin de semana algunas personas ya han sido llamadas. Recuerden que aquí el Ministerio Público trabaja los 7 días de la semana, pero por el tono de los párrafos iniciales, todo indica que hay personas que tienen poder de cualquier tipo que están siendo investigadas con este tema.